El perdón y Jesús. Capítulo 13. El cumplir con nuestra función. El complejo de Jonás. Al emprender nuestro camino espiritual, colmados con el amor de Dios y con el deseo de brindar ese amor a todos aquellos hacia quienes nos envían, parece como si nada pudiese desviarnos jamás de nuestro recién hallado propósito, o que se nos tentase a renunciar a esta perla de inestimable valor que hemos hallado al fin. Durante un periodo de tiempo esto puede ser así, ciertamente, pero jamás debemos subestimar el poder del ego o el alcance de nuestro miedo subyacente a salir a la luz verdaderamente. Como hemos visto, constantemente nos sentiremos tentados a regresar a la oscuridad de nuestro ego en busca de seguridad y de certeza. Probablemente no ha existido una sola persona que después de oír el llamado de Dios no haya sentido miedo en un punto o en otro, al creer que Él ha cometido un error. Este miedo es realmente comprensible desde la perspectiva del ego que está aterrado, y a menudo este miedo se refleja en un deseo de correr en la dirección opuesta, tan lejos de Dios como sea posible. La respuesta clásica se puede ver en el profeta Jonás, quien, al oír la palabra de Dios de que le advirtiese a Nínive sobre su maldad, literalmente huyó de Dios y abordó el primer barco que encontró en las afueras de Jope. En nuestros corazones, cada uno de nosotros, parcialmente identificado con nuestro ego, le teme a su función, debido a que ésta procede de Dios. Al salir a nuestro rescate, el ego nos ofrece un medio a través del cual podamos ponernos a salvo de esta amenaza. En la parte primera vimos cómo el ego nos aleja del verdadero problema en nuestra mente, al convencernos de que el problema radica en otro lugar. Para lograr su propósito de dirigir nuestra atención lejos de la culpa, el ego nos ocasiona una serie interminable de pseudo problemas que sirven como cortinas de humo o señuelos para distraernos del lugar hacia donde debemos mirar en realidad. Hace que un problema irreal parezca real, lo cual nos lleva a dedicar nuestro tiempo, energía y esfuerzo a su solución. Mientras permanezcamos convencidos de la realidad de este problema irreal, continuaremos en busca de su solución, al tiempo que el problema real de nuestro miedo a Dios permanece protegido. Este proceso es particularmente frustrante, puesto que un problema que no existe no puede tener solución. Si el aparente problema se solucionase, rápidamente surgiría otro problema que ocupe su lugar. Uno de los más famosos ejemplos bíblicos es el de Moisés. Su miedo a lo que Dios los llamaba a que realizasen, a guiar a los hijos de Israel en su nombre, se manifestaba en su miedo a hablar. El impedimento de Moisés para expresarse se puede entender como la sutil forma del ego de expresar su propio miedo y deseo de obstruir la voluntad de Dios. Dios le dice a Moisés: yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas, de Egipto. Moisés objeta: ¿quién soy yo para ir a Faraón? Pero Dios le responde: yo estaré contigo. Esto no es suficiente, así como tampoco lo son las señales que Dios le provee a Moisés como garantía. Este protesta aún más: por favor, Señor, yo no he sido nunca hombre de palabra fácil, soy torpe de boca y de lengua. Dios le contesta: ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Yahvé? Así pues, vete, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que debes decir. Ni siquiera esta seguridad es suficiente, y Moisés objeta de nuevo, después de lo cual Dios accede finalmente a permitir que el hermano de Moisés, Aarón, se convierta en el vocero a través del cual él hablará. El miedo que Moisés le tiene a su función y al Dios que se le asigna se refleja en su problema del habla, el cual era la cortina de humo que permitía que el ego se saliese con la suya. Al resolver ese pseudo problema a través de Aarón,
El fundamental problema del miedo de Moisés jamás podrá resolverse puesto que yacía enterrado en su inconsciente. A lo largo del relato del Éxodo, de hecho, vemos repetidos ejemplos del miedo de Moisés a someter totalmente su voluntad a la de su Creador. Este miedo es finalmente castigado por su incapacidad para cruzar el Jordán y alcanzar la tierra prometida. Este castigo parece ser la reacción de Dios al incidente de Meribá, donde Moisés extrajo agua de la peña para el agostado pueblo. Al golpear airadamente la peña 2 veces, en aparente desconfianza del poder de Dios, desmereciendo así su milagro. Así pues, este Dios vengativo le dice a Moisés: por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Este castigo, por supuesto, no podía proceder de Dios, sino que refleja la necesidad del ego de castigar la culpa. El mismo proceso se ve en el libro de Jonás. La huida del profeta para apartarse de Dios hace que vaya a parar en el vientre de la ballena. Eso se convierte en el problema que hay que resolver. Aunque Jonás es lanzado a la orilla, y como Moisés cumple su función profética, su miedo subyacente jamás se cura. A pesar del éxito de su misión, la conversión de la gente de Nínive, Jonás no es feliz. Siente furia hacia Dios porque éste se compadece de la gente y luego se enoja con él por destruir el ricino que le había dado sombra y se defiende contra el interrogatorio. Sí, me parece bien irritarme hasta la muerte. Al no estar en paz con Dios, no está en paz consigo mismo. Como apóstoles, todos tenemos funciones específicas que cumplir, no importa su forma, las cuales nuestra práctica del perdón hace posible. Debemos ser cautelosos de que nuestros egos no nos distraigan con problemas que en realidad no son problemas en lo absoluto. Todas nuestras preocupaciones con la enfermedad, el dinero, la seguridad, las relaciones de amor o de odio especial no son sino intentos del ego de distraernos y protegernos de la obra que hemos de realizar en el nombre de Dios. Al reconocer estos pseudo problemas por lo que son, nuestra petición a Dios para que nos ayude durante nuestra tentación de hacer real lo que es irreal hace posible que la verdadera realidad de nuestra vida y propósito se manifieste de nuevo. Al mirar a través de la tenebrosa telaraña de ilusiones que el ego ha tejido, tenemos atisbos de la luz de nuestra función, la cual se nos ofrece. Los errores se desvanecen al ser reemplazados por la luz de la verdad que jamás cesó de brillar. De ese modo todos nos apresuramos a recorrer el camino que conduce hasta Dios. Otra forma que asume el complejo de Jonás en la frase de Abraham Maslow es el intento de atacar a nuestro yo o a nuestra función. En la medida que nos aproximamos a la luz, nos hallamos, como observó San Agustín tan perceptivamente, hundidos nuevamente en las tinieblas. Esta oscuridad se nos presenta a veces en la forma de atacarnos a nosotros mismos, con frecuencia a una parte de nuestro cuerpo físico o psicológico, que llega a simbolizar nuestra función. De ese modo, como hemos visto, Moisés, quien temía llevarle la palabra de Dios a su pueblo, desarrolló un impedimento del habla. Jonás, quien le temía la luz del mensaje de Dios a Nínive, cuyos pecados representaban los suyos propios, terminó envuelto en la oscuridad de la ballena. Estos ego-ataques pueden ser sutiles u obvios y a menudo caen bajo la categoría de enfermedad psicosomática, en la cual nuestros síntomas corporales reflejan el carácter simbólico de la forma de culpa que experimentamos. Hay otras 2 tentaciones que nos protegen de nuestra función, según nuestro ego asoma su horrenda cabeza. La primera de estas es la tentación a abandonar nuestra particular situación, familias, amigos, ocupaciones y seguir un nuevo rumbo. Aunque realmente es cierto que Jesús
pueda en efecto pedirnos esto como parte de nuestro plan de expiación particular, tal como lo hizo con los discípulos. El caso es que más a menudo se nos pide que permanezcamos precisamente donde estamos. El verdadero llamado de Jesús es al cambio de pensamiento que nos permite elegirlo a Él como nuestro Maestro, en lugar de elegir al ego. Una parte inherente del llamado es nuestro decir que sí, no solo a ciertas funciones en el mundo, sino, más importante aún, a deshacer nuestra culpa por medio de las lecciones de perdón que se nos proveen. Generalmente esto significa quedarnos justo donde estamos, al menos al principio, de modo que podamos sanar aquellas relaciones y situaciones donde se ha mantenido nuestra culpa. El que Jesús nos pida que lo abandonemos todo y le sigamos está claro, pero abandonarlo todo se refiere a un estado interno. Cualesquiera cambios externos deben proceder de lo que ha cambiado internamente primero. Al discutir este mismo asunto, el curso afirma: donde se requieren cambios es en las mentes de los maestros de Dios. Es bastante improbable que en la formación del nuevo maestro de Dios los primeros pasos a dar no sean cambios de actitud. Hay quienes son llamados a cambiar las circunstancias de sus vidas casi de inmediato, mas estos son generalmente casos especiales. Por lo tanto, el deseo de abandonar situaciones o relaciones es muy a menudo una sutil defensa del ego en contra del verdadero llamado, puesto que puede significar una renuencia a enfrentarse a las manifestaciones del ego en las relaciones y situaciones vigentes. Así pues, se convierte en una maniobra del ego para alejarnos del problema y de la solución. Nos convida a tomar nuestra vida en nuestras propias manos en vez de confiársela a la dirección de Jesús. San Pablo comprendió muy bien este problema. Enfáticamente le dijo a los corintios: por lo demás, que cada cual viva conforme le ha asignado el Señor, cada cual como le ha llamado Dios. Es lo que ordeno en todas las iglesias. ¿Qué fue uno llamado siendo circunciso? No rehaga su prepucio. ¿Qué fue llamado siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión es nada, y nada la incircuncisión. Lo que importa es el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Que permanezca cada cual tal como le halló la llamada de Dios.